Tú que has tenido esa larga trayectoria en el PRD, ¿cómo valoras tú el aporte de José Francisco Peña Gómez? ¿Cuál es el legado que Peña Gómez Mira, el PRD tiene, dejó o quiso dejar? el PRD tiene dos próceres. Antonio Guzmán Fernández, que no sé cómo a alguien no se le ha ocurrido llevarlo al Panteón Nacional, y José Francisco Peña Gómez. Ambos líderes políticos hicieron grandes aportes al proceso democrático. Peña Gómez, que llegó incluso a sacrificarse más de lo que era dable. Tuvo que incluso ceder muchas veces para que en la República Dominicana no se originara un baño de sangre. El fraude que le hicieron en el 94. O sea, todo ese tipo de cosas tuvo que soportar la Peña Gómez por mantener el país más o menos en estabilidad. Y don Antonio Guzmán, ni hablar, fue un gobierno que derogó las leyes inconstitucionales anticomunistas que había. Permitió el regreso de todos los exiliados. La ley de amnistía, aplicó la ley de amnistía. Es decir, todo ese tipo de cosas que enrumbaron a la República Dominicana por un camino de la democracia, aunque no tenemos una democracia perfecta, pero evidentemente que no somos la sociedad que éramos en el 78. Cuando se produjo la crisis postelectoral de las elecciones del 94, vino el Pacto por la Democracia. Muchos todavía cuestionan el papel que jugó Peña Gómez de aceptar 2 años y que Balaguer gobernara primero. No, mira, Balaguer le propuso eso y Peña lo dijo. Dijo Balaguer con todo su descaro que lo que había era prácticamente un empate y que él quería gobernar los 2 primeros años y Peña Gómez que gobernara los otros 2. A Peña Gómez la idea le coqueteó, te lo tengo que decir, pero cuando eso fue y se discutió al seno de la comisión política, hubo férrea oposición a eso, porque había ahí quienes sostenían que Balaguer había hecho un fraude y que no le podía legalizar eso, que Balaguer había hecho un fraude y que Balaguer iba de nuevo a engañar a Peña Gómez, como siempre lo hizo. Entonces, esa idea no prosperó. Lamentablemente, en el Pacto por la Democracia, luego que se decide hacer elecciones dentro de 2 años, también Peña Gómez fue engañado ahí, y eso hay que decirlo, porque se había pactado un porcentaje para ganar en la primera vuelta de un 45%. Sin embargo, cuando el asunto ya pactado, cuando se fueron a firmar, ya había una página cambiada que decía que era un 50+1. Y Peña Gómez cometió el error de subestimar a Balaguer, de subestimar al PLD. Entonces tuvimos a Leonel Fernández como presidente. Bueno, de los otros casos que han sido tragedia para ese partido, tenemos que los gobiernos del PRD han sido un tanto traumáticos, desde un presidente que se suicida, otro presidente que termina preso, enjuiciado, con muchos de sus funcionarios también encarcelados. Aquí ha habido presidentes que no se han suicidado porque no tienen vergüenza. Te lo tengo que decir porque el tipo de gobierno que han hecho constituye una vergüenza de marca mayor. El colmo del descaro ha llegado a un extremo. Mira, Antonio Guzmán, que fue el presidente que se suicidó. Antonio Guzmán es un hombre de un valor humano, el que lo conoció al presidente Guzmán, sabía que el presidente Guzmán sufría con el dolor ajeno. Era un hombre sumamente sensible. Y lamentablemente el manejo del poder en muchas ocasiones no es para gente sensible. Y don Antonio, yo entiendo que lo llevó al suicidio fue la soledad del poder. Gente
que le ponía alfombra cada vez que él iba a pasar. Sencillamente no volvieron más al Palacio Nacional. Entonces la versión de que presiones hechas por Jorge Blanco, que era el virtual sustituto porque iba para la presidencia, no fue lo que llevó a darse un tiro a don Antonio. Mira lo que conocimos a Antonio Guzmán. Porque hay hasta un libro que acusa a Jorge Blanco. Lo que vimos a Antonio Guzmán actuar en determinadas situaciones. Don Antonio no le tenía miedo a nadie. A don Antonio lo vio hacer la campaña en el 78 y fui testigo de excepción de eso, bajo las circunstancias más adversas, y la hizo como un hombre, y enfrentó a Balaguer, y muchas veces tuvo que enfrentar el ejército. Lo tuvo que hacer Antonio Guzmán eso. Antonio Guzmán no era un hombre de miedo, ahora era un hombre de vergüenza. Giovanni, ¿cómo te sientes tú con esa larga militancia y la firmeza con la que tú has pertenecido a ese partido, ver a un PRD tan disminuido como está en estos tiempos? Mira, las organizaciones políticas, todas, en algún momento de su vida histórica pasan por crisis. Y hay crisis que te parecerán que serán las definitivas. Sin embargo, no lo son. El cantarle requiem a una organización política o a un líder político, yo creo que es una aventura. Porque en la única actividad que tú tienes más de 7 vidas, en la actividad política. Yo he visto, nosotros sacamos a Balaguer del poder en el 78, que no valía una guayaba. Una guayaba no valía. Sin embargo, acontecimientos políticos posteriores lo rehabilitaron y aunque en comillas ganó en el 86. Es decir, que a mí la situación del partido me preocupa, pero la entiendo. La entiendo. Creo que en algún momento la sociedad dominicana se tendrá que reflexionar y mirar de nuevo hacia el PRD y su liderazgo. Ha dejado el PRD de ser un sentimiento, porque el PRD es, vamos a decir, que una de las más sólidas marcas como organización política. Y la gente decía, el hacho prendido, eso tenía un significado para una gran mayoría, porque era el partido más grande que había en este país a nivel de militancia y seguidores. Sí, no, mira, evidentemente que la división del partido lo afectó mucho. Los compañeros que se fueron del partido se fueron con mucho apoyo mediático. Mucho apoyo mediático. Incluso del líder de opinión pública, que hoy son funcionarios del gobierno. Y líderes de opinión pública que hoy tienen hijos ya en las instituciones del gobierno. Entonces, el PRD se quedó casi sin apoyo mediático y lógicamente un liderazgo tradicional que tenía con ese apoyo, evidentemente que fue mermando el ánimo, porque incluso cuando el PRD se dividió, aquí en Santiago habían 52 presidentes zonales, cuando se dividió, y los 52 presidentes zonales se quedaron en el PRD. Lógicamente, eso, con el apoyo, con una campaña sistemática mediática contra el liderazgo del PRD, llámese la figura de Miguel Vargas, y ante el silencio de Miguel Vargas, porque si bien se hizo una campaña aviesa contra él, mentirosa, calumniosa, si bien esa campaña se hizo, él cometió el pecado de guardar silencio. Miguel Vargas tenía que defenderse. Él dejó que las cosas van a poner en el tiempo, van a poner las cosas en su lugar, pero en política a veces el silencio no es aconsejable. Y Miguel Vargas creo que guardó silencio cuando no debía. Esa es mi única crítica a Miguel Vargas. En medio del malestar, del disgusto que generó esta división en el PRD, la más reciente, ¿no le ha pasado por la cabeza a Giovanni Tejada abandonar las filas de ese partido e irse a otra organización? No, jamás, no. Yo creo que ya con mi edad, con lo poco que deseo
en términos personales, aunque deseo que el pueblo dominicano tenga una mejor forma de vivir. Creo que hay muchas injusticias que resolver, creo que hay muchas desigualdades, creo que hay mucha precariedad en muchos sectores de la vida social. Pero yo del PRD no me voy, a mí hay que enterrarme con una bandera blanca. Bueno, ¿y qué te ha servido de algo, por lo menos una satisfacción personal, el mantener tus ideales, tu ideología? Porque hay un asunto ahora, Giovanni, es que la ideología, el concepto ideológico ha sido desplazado por el bienestar, porque el que está en política ahora anda buscando Sí, bienestar. pero oye, que lo que sucede, eso ahí nos llevaron. Y por eso tenemos la situación que tenemos en este país. Porque cuando la política fue desvinculada del contenido ideológico, entonces a la dirección de los partidos políticos, de todos, incluso el partido que insistía mucho más en el problema de los estudios y de la formación era el PLD, incluso hasta el PLD se albergó una práctica, una praxis, como le llamaban, pragmatismo, alcanzar el poder por alcanzarlo. Entonces, en esa práctica se cometieron situaciones de las peores bajezas. Es porque no era alcanzar el poder por alcanzarlo, era alcanzar el poder para ejecutar una determinada obra de gobierno. Bueno, vamos a esperar que pase el camión nuevamente. Como les digo, estamos en pleno trabajo de terminación de la construcción de los trabajos del monorriel y el asfaltado de la avenida Las Carreras. Ahora sí, yo le doy las gracias, a Giovanni Tejada por esa participación, por enriquecer a nuestra teleaudiencia con una parte de la historia de un partido tan importante, el glorioso Partido Revolucionario Dominicano, del cual él es parte como presidente en la provincia de Santiago, de esa organización política. Gracias, Giovanni. Un placer, Luciano. Gracias. Nosotros vamos a publicidad y regresamos enseguida.